por estar con nosotros en este webinar que organiza el Centro de Estudios Andaluces sobre el COVID-19, sin referentes ante una nueva realidad, cómo adaptarnos al cambio social, enmarcado dentro del ciclo de webinars Andalucía ante el COVID-19, un cambio global. Muchas gracias también a la doctora Inés Casanova. Es un placer contar con su participación para nosotros. Las cuestiones que planteará nuestra invitada resultan de gran interés y nos ayudarán a gestionar mejor la crisis desde la calma y la empatía, tratando de dar respuesta a muchos interrogantes. ¿Cuál es la normalidad emocional después de la pandemia? ¿Qué reacciones podemos esperar? ¿Cómo van a modular esas emociones nuestras reacciones? ¿Cómo vamos a relacionar con los otros y con nosotros mismos y con las instituciones? ¿Vamos a poder confiar? ¿Vamos a recuperar la sensación de libertad? ¿Vamos a ser más solidarios o, por el contrario, más autodefensivos? ¿Cómo va a condicionar el miedo al contagio y el dolor que arrastramos por la pérdida de los seres queridos y las consecuencias económicas del confinamiento y de los cambios de hábito? Son muchas las incertidumbres que se abren en torno a cómo podemos reaccionar con lo que nos está tocando vivir nuevo y desconocido. Pero ya se está viendo en las consultas de los especialistas cómo hay modelos de reacciones diferentes y cómo unos ayudan más que otros a salir adelante. En este webinar hablaremos de los factores que influyen en que la reacción sea una u otra, tanto de un nivel interno, dependiendo del estilo en que afrontemos personalmente cada uno de los problemas, como los condicionantes externos a cada persona, los acontecimientos que nos toca vivir, la actitud de las autoridades, las creencias, el entorno sociocultural, la capacidad creativa o las experiencias vitales previas. Eva Inés es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en psiquiatría, habiendo realizado la residencia de psiquiatría en el MIR en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Obtuvo 2 másters en el Instituto Galene de Psicoterapia, una psicoterapia humanista integrativa y otro en su especialización infanto-juvenil. Además, es especialista universitario en psicoterapia psicoanalítica, el niño y su familia, por la Universidad Pontificia de Comillas. Realizó la formación en Integrative Psychotherapy con Richard Erskine, director del Instituto de Psicoterapia Integrativa de Nueva York, y con Laura Goodman, incluyendo supervisión de casos clínicos. Es terapeuta acreditada de la Asociación de Psicoterapia Humanista Integrativa y Consueling de España, en APIC, y de la Federación Española de Psicoterapeutas y miembro docente y supervisor acreditado para ambas asociaciones. De nuevo, gracias a todos y gracias muy especiales a la doctora Inés Casanova. Solo un par de cuestiones logísticas. Tenemos aproximadamente 1 hora de tiempo por delante. La profesora nos va a estar hablando durante unos 15 o 20 minutos y después abriremos el chat para que todos los asistentes puedan hacer sus preguntas. Les rogamos que lo utilicen. El mismo estará abierto hasta unos 5 minutos antes aproximadamente de que termine la sesión, y para el correcto desarrollo del webinar, durante la exposición se apagarán tanto el micrófono como las cámaras. Muchas gracias. Y le paso la palabra a la doctora Inés Casanova. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti. Efectivamente, yo soy psiquiatra, trabajo habitualmente en el centro terapéutico. No se escucha, me parece, Inés, que no se te escucha. ¿No? ¿Se me oye? ¿Se me oye ahora? Sí, ahora sí. Vale, sí, muchas gracias. Quería decir que, bueno, en estos momentos yo estoy trabajando en un centro de psicoterapia, el Centro Terapéutico Gaztambide, donde desarrollo mi labor y junto con las compañeras del equipo es donde hemos elaborado la información de la que os voy a hablar ahora. Bueno, el tema me parece muy interesante porque habla de cómo las vivencias emocionales que estamos teniendo a lo largo del confinamiento y las que vayamos a tener, ¿no?, al salir en esta
escalada, cómo pueden condicionar el que nuestra vida cambie, ¿no? Mirado desde este punto de vista. Y es un tema muy interesante porque las emociones, que son reacciones que aparecen en nuestro cuerpo, nos van a llevar a movernos en un sentido o en otro. O sea que del tipo de reacciones que vayamos a tener por este bagaje emocional sí que puede condicionar cómo nos relacionemos o cómo actuemos de ahora en adelante. Las emociones son premorales, las emociones no entran dentro de lo que está bien o mal hecho, porque son reacciones, no hay emociones adecuadas o inadecuadas. Lo adecuado o lo inadecuado empieza en qué voy a hacer con eso que siento. Entonces sí merece la pena hacer un repaso a las emociones más intensas que ha traído esta situación, ¿no? Y yo empezaría por el miedo, ¿no? El miedo es una reacción sana frente a lo que no conocemos, a lo que no controlamos o a lo que supone un peligro, ¿no? Entonces, es sano que todos hayamos sentido miedo ante la situación tan desconocida que ha venido. Y ahora, ¿cómo lo manejamos, no? ¿Qué hacemos con ese miedo que hemos sentido? Pues hay como dos grandes preocupaciones. Una es, va a haber como un miedo que tenga que ver con lo postraumático, como un estrés postraumático a nivel social que nos haga ya salir de esto como con un daño. Y la siguiente pregunta es, ¿y con lo que queda por venir, ¿no? Que todavía sigue siendo desconocido? Bueno, respecto al primer miedo, al miedo por lo vivido, así como población general, no es esperable que haya una situación mala o caótica o de explosión desde el miedo. Más bien es más preocupante que minimicemos el riesgo, ¿no? Y que nos pongamos en riesgo por sentir miedo de menos. Pero esto es en la población general. Por supuesto que va a haber gente que sí que va a tener estrés postraumático, que es la gente que ha estado sometida a situaciones de sufrimiento extremo y en la que se ha sentido atrapado, ¿no? O atrapada. ¿A quién me refiero? Pues, por supuesto, a los profesionales que han estado en primera línea, teniendo que hacer frente a situaciones muy dolorosas, personal de residencias, sanitarios, bomberos, gente del comercio que ha tenido que estar abriendo, farmacéuticos, fuerzas de seguridad, la gente que ha vivido situaciones traumáticas por la pérdida de seres queridos o por estar muy enfermos. Hay mucha gente enferma que ha pasado mucho miedo, un miedo extra respecto a cualquier otra enfermedad por lo desconocido, por la falta de contacto y por la enfermedad en sí, que es muy agobiante porque da la sensación de ahogo, es una sensación de muerte muy desagradable. La gente que ha estado con violencia doméstica y ha pasado miedo porque ha estado enclaustrada y atrapada en una situación de peligro, y la gente que ha perdido empleo y se ha quedado en una situación de precariedad en la que también le cuesta encontrar la salida, ¿no? Estas personas sí que es más probable que puedan elaborar la experiencia peor o que necesiten algo de ayuda para no dar sintomatología. ¿Por qué? Porque ¿cuáles los síntomas que da el miedo si no lo podemos controlar? Pues el primer síntoma que da muy a menudo es la obsesión o compulsión hacia el control, ¿no? Cuando tenemos miedo en el cuerpo, que como digo es una sensación física, nuestra mente intenta controlar y entender. Entonces le da muchas vueltas, trata de estar pendiente de muchas cosas con la alerta disparada en este intento de calmar el miedo, pero que es un bucle que paradójicamente cuanto más intentamos controlar, más miedo tenemos a descontrolar, ¿no? Entonces, a veces tenemos síntomas de este tipo. Otras veces lo que pasa con nuestro miedo es siento tanto miedo dentro que lo que hago es proyectarlo, es como que lo que siento es que hay una amenaza de fuera, ¿no? Y todo se convierte en mis enemigos potenciales, ¿no? Alguien me puede contagiar o me puede quitar un trabajo o va a estar ahí, bueno, el enemigo está afuera y entonces estoy en una posición de aislamiento, de hostilidad y de defensa hacia los demás. Otras veces lo que aparece es la culpa. La culpa es como si volviera la paranoia o el control hacia adentro, ¿no? Soy yo quien ha fallado, soy yo quien no estoy a la altura, quien no consigue hacer bien las cosas. Es todo, no puedo perdonarme, ¿no? Hay una autocrítica muy fuerte. Este es un elemento importante de cara a cuadros depresivos. Hay que cuidado con esta estrategia de control que tiene que ver con la culpa.
también es muy frecuente la hipocondria, el estar pendiente todo el rato de los síntomas, ¿no? De aquí en adelante, ¿qué me habré cogido? ¿Una gripe? ¿Un catarro? ¿Será el virus? Bueno, pues es otra de las cosas que nos puede llegar a obsesionar. El consumo de alcohol y de sustancias también sabemos que se ha aumentado durante esta época y se aumenta en otras épocas de estrés, pues en un intento de no sentir tanto esta sensación desagradable del cuerpo. Así que es otro mal manejo del miedo. A veces hay trastorno de pánico, crisis de pánico, ¿no? Sobre todo si he vivido situaciones muy traumáticas, a veces el hecho de un olor o pasar por delante de un sitio o una sensación corporal me hace revivir en el cuerpo una sensación muy como de mucho miedo, aunque no esté pasando nada en ese momento. O a veces hay reacciones de todo lo contrario, de las que llamamos así en psiquiatría y en psicología, reacciones maníaco-omnipotentes, ¿no? De aquí no pasa nada, esto está fenomenal, ya estamos, no me voy a contagiar, esto no hay que preocuparse, la vida es bella, es bonita, y empiezo también por ese querer desconectar de un miedo profundo que tengo, pues hago una huida hacia adelante que me puede poner en riesgo. Entonces, estas reacciones, que son más probables en la gente que lo ha pasado mal, son reacciones en las que yo estoy contando solo con mis recursos, ¿no? Y si me enfrento así al miedo, y hay miedos a los que todavía nos tenemos que enfrentar, pues vamos a necesitar un reajuste. ¿Qué miedos nos quedan todavía? Pues nos queda el miedo al contagio, todavía, nos queda el miedo a la pérdida económica, de empleo, a la situación global, y nos queda también, por ejemplo, el miedo a no sé, a ver si poder confiar en las instituciones cuando ha habido tanta confusión o no saben muy bien qué hacer o lo que sea, ¿no? Entonces hay una dosis de miedo que es positiva y necesaria, como decíamos antes, ¿no? Si no tuviéramos miedo al contagio, si lo perdemos, vamos a ser imprudentes, se veía ayer en las imágenes, ¿no? Si perdemos el miedo a la incertidumbre económica o al riesgo, pues podemos correr el riesgo también de ser imprudentes en esa parte y hacer gastos o previsiones malas que nos puedan llevar a una situación precaria. Si no tuviéramos miedo a que nos manipularan o a que nos engañaran desde la política o las instituciones, perderíamos nuestro espíritu crítico, y es una cosa que necesitamos también para sentirnos bien, ¿no? Entonces, hay un monto de miedo que es el apropiado, pero ¿cómo lo regulamos? Bueno, pues como mejor regula el ser humano el miedo es con amor. Y esto que queda así muy bonito lo explico. El ser humano aprende a regularse desde niño gracias al contacto con los cuidadores, ¿no? Entonces, está demostrado que a nivel cerebral, cuando estamos acompañados en la vivencia emocional dolorosa, estamos con alguien cerca que nos entiende, que nos acompaña, que nos da seguridad, que nos escucha, en el cerebro, en vez de producirse una solución rápida y bastante rígida, que vendrían a ser los síntomas de los que he hablado antes, conseguimos que el cerebro pueda pararse y pensar. Nos sentimos un poco más seguros y entonces no necesitamos una reacción tan rápida. Y al pararse y pensar podemos implicar muchas más áreas del cerebro en la solución, con muchos más caminos alternativos que nos van a dar una solución mucho más sólida. Entonces, ¿cómo se hace esto del amor, ¿no? ¿Cómo se hace el encontrar las conexiones cuando por otro lado nos están diciendo que tengamos cuidado con las distancias, con los encuentros? Bueno, pues tenemos que buscar la manera, ¿no? Hay un escalón de cómo estar conectados y cómo sentirnos parte de redes afectivas que tiene que ver con las instituciones, con cómo nos planteen los temas como implicándonos personalmente, haciéndonos partícipes de compartir el dolor, pues van a ser importantes los ritos, los días de luto, todo esto va a ser importante, ha sido importante los aplausos, todo esto es muy importante, pero a nivel personal también hay cosas que podemos hacer. Tenemos que hacer por no separarnos de la gente que es importante para nosotros emocionalmente, ¿no? Y si no podemos dar abrazos y estar de colegueo y tomando cañas como hacíamos antes, tenemos que buscar otras maneras de hacerlo. Uno de los vehículos mayores del amor es la escucha. Esto está demostrado, ¿no? Una de las maneras en las que más amados nos sentimos es siendo escuchados
y por lo tanto, escuchando, estamos amando hacia afuera. Tenemos que volver a aprender a hablar, a contarnos más cosas, ¿no? A contarnos cosas de estas que antes pues compartíamos de otra manera. Y tenemos que buscar estas formas de relación, actos de amor, ¿no? Pues a través del arte, a través de la creatividad, a través de las comunicaciones virtuales. Tenemos una responsabilidad para la salud mental y para la salud emocional permanecer en contacto. Y, y eso nos va a ayudar a pararnos a pensar y a tener respuestas en vez de reacciones, ¿no? Y eso nos protege y nos ayuda a permanecer en los valores sociales, en los valores morales, porque podemos poner ese filtro y que la respuesta que demos lo tenga en cuenta. Entonces, este es un punto muy importante que sí que podemos hacer como responsabilidad individual, ¿no? Otra emoción muy importante y que nos vamos a encontrar seguro es la rabia, ¿no? Hablábamos del miedo, es la rabia. La rabia, que de nuevo es una emoción sana, es adecuada, no significa que seamos malos, que sintamos rabia, es premoral, de nuevo también, y es la emoción que se genera cuando recibo daño, ¿no? En los mamíferos. Ante el daño o la amenaza de daño, siento rabia, que es mi potencia y mi impulso a protegerme desde la fuerza, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de dañar? Pues porque hemos recibido daño en este tiempo en muchos ámbitos y eso es como un volcán dentro que pide reacción, ¿no? Nos hemos encontrado sanitarios o gente en primera línea sin las medidas de protección adecuadas, con la impotencia de no tenerlo. Nos han cerrado negocios que eran nuestro modo de vida, nuestra ilusión, nuestros proyectos. Hemos tenido falta de acceso a las instituciones, si hemos tenido que hacer algún papel, si estábamos esperando algo de la justicia, se ha parado todo. No hemos podido abrazar a seres queridos que estaban sufriendo, no hemos podido recibir su abrazo, eso da mucha impotencia y mucha rabia. No hemos podido acompañar la muerte de seres queridos. Nos ha tocado renunciar a planes muchas veces que llevábamos tiempo, que eran importantes para nosotros, aunque ahora parezca frívolo, eran parte de nuestra ilusión vital. Nos ha tocado quedarnos en casa con niños pequeños, demandantes, que han invadido nuestro espacio personal hasta que no podíamos más, ¿no? Era que abran el cole, por Dios. Hemos vivido en hogares muchas veces pequeños donde no teníamos un mínimo respeto a nuestro espacio necesario, vital. Bueno, hemos tenido desacuerdos con los políticos, nos han parecido barbaridades cosas que han dicho, no nos han gustado. Hay mucha frustración y mucha rabia ahí, que es normal que tengamos ese volcán dentro y esa necesidad de reivindicar, de pelear y de protestar, ¿no? Entonces, con toda esa emoción que es muy intensa, hay, lo primero es una legitimación y necesitamos que esa emoción sea escuchada. De nuevo aquí necesitamos a alguien que nos escuche. Por supuesto, las instituciones deberían, ¿no? Estaría bien que se hicieran eco de las protestas y le dieran un espacio, porque hay mucha gente con protestas muy legítimas, pero también a nivel individual tenemos que buscar qué vamos a hacer con esa protesta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un volcán dentro y si no lo canalizamos bien, de nuevo nos daña. Si no canalizamos, si estamos todo el rato en el pensamiento solo y pensando, ¿y por qué me ha pasado esto? Va a llegar un momento en que me va a parecer que nada sirve, mi lucha interna no sirve para nada y me voy a deprimir. Y es una depresión que a veces da problemas, que a veces da como, pues puede llevar a un suicidio, un intento, ¿no? Algo de estoy tan mal que es que tiro la toalla y esto es horrible, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. También, si no utilizo esa energía en algo constructivo, voy a tener mucha impulsividad, dañina muchas veces, ¿no? Es el consumo, las conductas incívicas de ataque a las instituciones, a temas que me pueden poner en riesgo, daño a las relaciones importantes para mí, abusos de poder, de maltrato sobre los que son débiles, sobre los que descargo mi malestar. A veces los trastornos de la conducta alimentaria empeoran también, como en esta agresión al cuerpo. Hay otras formas de agresión, ¿no?, que estamos viendo, pues las fake news,
la policía de balcón, ponernos persecutorios, diciendo, mira lo que hace, así soltando nuestra rabia, ¿no? Las actitudes xenófobas, los extremismos. Así que sí que es importante también ver qué voy a hacer con mi rabia, con toda esa energía que tengo dentro, ¿no? Porque es muy frustrante, pero es la parte positiva sería, voy a aprovechar esa energía para hacer algo constructivo, ¿no? Una vez que puedo aceptar que hay cosas que han pasado y que son así y que han sido dolorosas para mí, y ahí entro en una parte de aceptación que me llevará a la tristeza o al miedo, a una parte de vulnerabilidad, pero hay otra que si dejo de pelearme con lo que hay, me permite construir, me permite encontrar espacios donde pueda canalizar mi crítica constructiva, mi reivindicación de lo justo, donde empezar a generar nuevos proyectos en los que mi capacidad y mi lucha vuelvan a tener resultados. Y esto es un movimiento hacia donde tenemos que intentar llevar la rabia, ¿no? Hacia la construcción de nuevo de proyectos y de cosas que me hagan estar bien con esa energía que se ha generado. Y hay una última energía, una última emoción que me parece evidente en esta situación, ¿no? Que es la tristeza. La tristeza. ¿Por qué tristeza? Pues porque estamos en una situación de duelo, ¿no? Nos ha tocado de repente pararnos, renunciar al modo de vida que veníamos teniendo. Esto nos lleva en una parte ha habido mucho sufrimiento también, todo esto genera pesar, ¿no? Genera dolor. Y la tristeza que necesita, la tristeza es una emoción que nos mete para adentro, necesitamos retirarnos un poco, necesitamos poder llorar muchas veces, acompañados mucho mejor, porque nos podemos permitir mejor esa vulnerabilidad si hay alguien que cuida por fuera, y ahí podemos entrar en lo que necesitamos, en este ir para adentro, en este poder despedirnos pues de familiares, si los hemos perdido, de una seguridad que tenía, si la he perdido. Podemos llorar por la gente cercana, ¿no? que sabemos que ha sufrido. Y poder entrar en contacto con esta vulnerabilidad, porque si no lo hacemos, si no podemos entrar en esta, es frecuente que la transformemos en rabia, en una rabia destructiva que nos saque de aquí, ¿no? Es frecuente que si con la tristeza no puedo, a los hombres que durante mucho tiempo se les ha prohibido, no se han ido más a la rabia, afortunadamente cada vez menos, pero necesitamos este espacio de vulnerabilidad. Entonces, creo que si como sociedad conseguimos tener en cuenta nuestras emociones, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, podemos aceptar que están todas estas vulnerabilidades encima de la mesa y buscamos cómo manejarla, pues podemos, de hecho, dar un paso adelante como sociedad, ¿no? Ya en el confinamiento nos hemos sentido muchas veces eso, en movimientos de solidaridad, de acompañamiento, gente que ha estado haciendo mascarillas, fabricando en sus impresoras 3D, todos estos movimientos, ¿no? De solidaridad y de apoyo, pues canalizan, es una manera, ¿no? de manejar también la necesidad de contacto, y una sociedad madura y con valores reconoce su vulnerabilidad y pone los medios para tenerla en cuenta. Y eso es un ejercicio de responsabilidad, y creo que es por donde deberían ir las cosas si queremos no solo mantener nuestro sistema de valores, sino incluso avanzar en él. Y esto es lo que os quería. Muchísimas gracias. De verdad, interesantísima tu exposición. Creo que el gran valor que tiene es que nos genera muchas preguntas y nos hace ver la situación desde otro punto de vista, seguramente mucho más analítico que muchos no nos habíamos planteado. Has hablado de emociones, de energía. Bueno, le comento a nuestros asistentes que al webinar que queda abierto ya
el chat para que puedan plantear sus preguntas. Pero a mí me surge, y ya has dado algunas indicaciones de cómo podemos superar sobre todo el miedo, la rabia, la frustración, la tristeza, desde el punto de vista personal, sobre todo cómo Sí, podemos afrontarlo. Y has hablado muy bien también del tema de las instituciones. sí, ¿Qué crees que pueden hacer más las instituciones? Porque hemos visto en el estado de alarma, entramos todos en esa situación de alerta. Oye, que aquí sí, pasa algo, tenemos que pararnos, reflexionar y estar muy atentos. Es, digamos, esa sensación de miedo que sí, no creo que de la que no éramos conscientes antes, que nos embargó y que hemos mantenido en un estado de alerta muy alto. Ahora con la sí, desescalada parece que se tiene también que empezar a desescalar el miedo. sí, ¿Cómo sí. se hace eso desde las instituciones sin, sin que se caiga demasiado rápido, se pierda demasiado rápido el miedo, como bien decías, o pase al contrario, que no se consiga desescalar y la gente siga teniendo miedo a salir? Vale, yo creo que aquí las instituciones tienen la responsabilidad de comunicar bien y de comunicar apelando a la responsabilidad individual. Si las instituciones hacen mensajes que nos infantilizan mucho, que nos dan órdenes, que nos hacen como adaptarnos, lo más probable es que consigan o una sumisión o una rebeldía, ¿no? O gente que dice, pues no me creo nada, o gente que haga todo lo que le parezca que le dicen, ¿no? Entonces, me parece que en la sociedad que tenemos y con el nivel sociocultural que tenemos, la responsabilidad de las instituciones es responsabilizarnos, hacernos partícipes en la comunicación, ser claros, para que podamos realmente asumir como propios los mensajes que nos están diciendo y poder calibrar, ¿no? Desde la responsabilidad de cada uno. La comunicación es muy importante y probablemente porque, entre otras cosas, había muchas cosas que no se sabían en esta crisis, la comunicación pues no ha sido así de sencilla, ¿no? Y eso yo creo que nos dificulta el ponderar el miedo. Esto viene a ser como cuando tenemos niños pequeños, ¿no? Te explico lo que pasa de una manera que pueda ser entendible, no me lo expliques como a un técnico, ¿no? Me lo explicas como a alguien de la calle que igual que a un niño no se lo explicas como un adulto, tú me lo explicas, pero me das los datos de modo que yo pueda hacerme cargo de mi parte, porque si no, pues lo que vas a conseguir es que no me crea nada, que funcione como un niño travieso y me lo salte en cuanto no me veas, ¿no? Esto es Entiendo. importante. Muy bien, gracias. Bueno, paso a algunas de las primeras preguntas del chat. Estela pregunta si hay algún consejo para llevar mejor esta incertidumbre que nos toca vivir laboralmente. Eh, la incertidumbre laboral, exactamente igual que la incertidumbre de todo tipo, efectivamente es muy dura de llevar, ¿no? Entonces, hay dos partes que podemos atender. Por un lado es, como decía, siempre con la gente, con los seres queridos, a poder hablar, que nos entiendan, que se dé un lugar a que es difícil y es duro estar en la incertidumbre, ¿no? Y que haya pues es verdad, pues qué cosas me dan consuelo, qué cosas me ayudan a pensar en otras cosas, a distraerme, esto por un lado. Y por otro, la segunda es buscar también dentro de uno qué posibilidades tengo que dependan de mí, ¿no? Buscar los propios recursos, ver qué ajustes puedo hacer, qué cosas de las que antes me parecían imprescindibles son prescindibles, como estar en una creatividad, ¿no? No en una rigidez de que todo tiene que volver a ser como lo que yo conocía para que yo vuelva a estar bien, sino estar abierto también a de qué otras maneras puedo estar bien que no sean las conocidas, ¿no? Muy bien. Rocío nos pregunta también, me gustaría saber cómo podemos transmitir el amor a través de una videollamada de WhatsApp cuando una persona ha recibido una mala noticia y no podemos estar a su lado físicamente. Y esto lo uno con una cuestión también que has comentado de mejorar la interrelación personal, la relación. En una época en la que el confinamiento ha separado a muchas familias, Sí. desde tu punto de vista, cómo intervenir
sobre todo las videoconferencias, pero en general las nuevas formas de comunicación digitales para paliar, si ha paliado o no, en alguna manera, estos aspectos de las relaciones? Bueno, yo creo que ha sido una maravilla y es una maravilla, ¿no? Tengo una amiga que siempre dice que las comunicaciones tenían que ser gratuitas, que ahora mismo casi que lo han llegado a ser porque forman parte de las necesidades de los seres humanos, ¿no? Podemos dar un mal uso de las redes pero la verdad es que son una vía maravillosa de comunicación. Y ahí es verdad que tenemos que buscar formas de comunicar que van más en lo verbal, o en el entrenamiento de la escucha, puesto que hay menos contacto, ¿no? Pero uno de los mayores actos de sentirnos queridos, ¿no? ¿Cómo me siento importante o querida por ti? Porque me escuchas, es muchísimo. ¿Y qué significa que me escuchas? Que estás dando por hecho que mi verdad es tan verdad como la tuya y que te importa mucho lo que estás escuchando de mí porque es lo mío y me quieres, ¿no? Y entonces le das un hueco a eso. No me resuelves la vida, pero me das un sitio de importancia y eso las redes lo permiten perfectamente. Preguntar, interesarte por lo de otra persona es uno de los mayores actos de amor que podemos hacer y eso se puede hacer a través de las redes, a través del WhatsApp. El WhatsApp, el problema que tiene a veces es que da más lugar a malentendidos, porque uno lee con el tono con el que tenga dentro, ¿no? Y entonces, pero si te estás manejando por WhatsApp, por prudencia, por lo que sea, y hay un malentendido, llama, o sea, vamos a perder el miedo a hablar, nos toca hablar más, ¿no? Y luego hay un montón de expresiones artísticas a través también de las redes y de las videollamadas, ¿no? Los vídeos que monta la gente en los cumpleaños, las felicitaciones, los encuentros, ¿no? Entre personas, pues a mí me parece que hay que aprovecharlos y aprovechar lo que tienen de bueno. Gracias. Víctor también pregunta, muy rápidamente se nos van acumulando las preguntas, dice, ¿cómo podemos hacer para que el consumo de alcohol no sea una salida a la rabia que nos invade? Bueno, ahí hay una decisión. Tendremos que buscar otra salida a la rabia que nos invade, ¿no? Hay salidas mucho más sanas. De nuevo, el hablar, el contar, el gastar físicamente, el famoso desfogue es útil en la rabia. O sea, sal, corre, apúntate en las zapatillas lo que te da rabia y anda hasta que lo borres, ¿no? Pero realmente el alcohol no deja de ser una agresión hacia uno, finalmente. Entonces, mejor si nos la podemos ahorrar. Samuel nos pregunta sobre la cuestión de la educación tan importante. Dice, me gustaría conocer la opinión de la especialista sobre la necesidad de incorporar de manera prioritaria la educación emocional en la escuela. Y yo, si me permite, añadiría, ¿cómo crees que va a ser esa vuelta a la escuela? ¿Qué particular atención vamos a tener cuando nuestros hijos vuelvan al colegio? Pues es todo un tema, ¿no? Porque además hay toda la incertidumbre de cómo va a ser en la práctica. Desde luego, ojalá que se pueda hacer una recogida del sentir y en la escuela, sobre todo con los niños, a mí me parece que tienen un medio tan interesante como es que tienen muy a mano la creatividad, tanto a nivel de dibujar o de hacer con artes plásticas o lo que sea, que permitir invitar a los niños a que los temas, por ejemplo, el próximo año, en vez de ser la ficha estándar, sea que pinten escenas del confinamiento o que, no sé, como que expresen cosas de las que han vivido, me parece que ayudaría muchísimo. Para lo colectivo, siempre el compartir las experiencias es sanador. Lo que pasa en una casa pasa en otra, es muy parecido y compartir eso ayuda a que todos nos sintamos como más parte de algo y menos bicho raro. Entonces, pues ojalá la educación emocional en las escuelas tenga que ver con eso, con poder compartir sentimientos. No es que haya una manera buena de hacer las cosas emocionalmente, cada uno tenemos nuestro estilo, pero siempre estando en la mayor apertura al compartir y al entre todos buscar qué necesita la persona para sentirse mejor, ¿no? Por ahí va el camino. Muy bien, dos preguntas más. Santi pregunta,
¿puede ser que las parejas que han pasado junto el confinamiento se hayan visto más agravados o más pronunciados los roles antagónicos, miedo, control, rabia, comprensión? Y esto lo uno con la pregunta de Ricardo, que indica la importancia del apoyo y el amor en el confinamiento. Dice, y el escuchar. Dice, ¿sabemos escuchar los españoles? Pues yo supongo que habrá de todo. Habremos que sepamos y habremos que no sepamos. Es verdad que somos de hablar bastante y yo creo que a veces con muy buena intención escuchamos poco. Como que a veces desde la mejor intención de querer estar para el otro, enseguida le damos soluciones o le contamos y a veces sí que necesitamos en nuestro carácter pararnos y escuchar un poco más, que yo creo que como tenemos muy buena intención, lo podemos hacer muy bien, ¿sabes? Es como creo que somos buenos acompañadores y a lo mejor no tan buenos escuchadores. Es una buena pregunta, ¿no? Culturalmente. Y respecto a las parejas que están juntas, creo que habrá habido de todos. Creo que es posible, o sea, que hay ocasiones en las que sí habrá pasado, ¿no? Que se haya polarizado otra vez el juego de poder, en masculino, femenino, más frecuentemente, pero el que haya. Pero creo que yo también me he encontrado en otras casas que se ha dado la dinámica contraria, que el volver a estar todos juntos en casa, paradójicamente, ha ayudado a una dinámica mejor de lo esperado. Ha habido de todo, pero hay muchos sitios donde la dinámica ha sido mejor de lo esperado y donde el reparto, al estar trabajando en casa, había que repartirse el horario. Yo trabajo por la mañana, tú por la tarde, nos repartimos a los niños. Creo que a veces ha sido más fácil viendo todo el rato al otro hacer las cosas, otras veces no. Y creo que también es una reflexión para ver cuánto de lo que nos llevamos a casa a veces de mal rollo en realidad no es de dentro, sino que es de las exigencias de lo que hacemos en el hacia afuera también. Muy Juan López Doga expone su preocupación sobre la situación de algunas personas mayores, sobre todo que viven en soledad, que están enfermas, necesitan cuidado, el miedo en casa y demás. Y esto lo uno con lo que indica María José, me imagino que será que respecto del nivel psicológico normal ante esta situación. Y comentabas tú en tu exposición el tema de la policía de balcón. Ante estas situaciones tan evidentes que, sobre todo en algunos momentos de desescalada se están viviendo, ¿qué es mejor? ¿Ignorarlas o convertirse en policía de balcón? Bueno, vale. Bueno, yo creo que ser policía de balcón es doloroso para ti y para el otro. O sea, que en cualquier caso, me parece que todos podemos apelar a la responsabilidad de todos, pero desde el respeto y un poquito menos desde el juicio, porque al fin y al cabo tú no sabes el que está enfrente, por qué razón está ahí o qué le está pasando. Entonces tú puedes hacer primero podríamos todos hacer un ejercicio de confianza en la responsabilidad ajena, salvo que lo que veamos sea una barbaridad, ¿no? Porque tendemos mucho a juzgar y a decirle al otro cómo lo tiene que hacer. Si hay cosas que son barbaridades, creo que está dentro de la responsabilidad pues el denunciarlo, ¿no? O el pedir, oye, por favor, o tal, con respeto, o si no sé, desde el respeto, pues la denuncia, pues porque al fin y al cabo es una manera de cuidarnos todos, ¿no? Cuidarme a mí es cuidar a todos también en esta responsabilidad individual. Y respecto a cuál es el estado normal, pues yo creo que el estado normal incluye un poquito de inquietud, de descoloque, ¿no? Estamos en una situación desconocida que nos requiere una energía extra para entenderla, para no acercarme a alguien cuando me lo encuentro, que es la inercia que me sale. O sea, hay una alerta de base que es normal que esté activada. Y luego ya entra dentro de cada uno el si eso se me está yendo de las manos, me está produciendo un sufrimiento más grande de lo normal, y ahí entraríamos pues una cosa que no daba tiempo mucho a hablar, ¿no? Pero del estilo de cada uno, de dónde vengo, cómo he vivido otras situaciones estresantes antes. Bueno, ahí entran mucho más las características individuales. Vale, Rocío ahonda en la cuestión de las personas, sobre todo de las personas mayores que han vivido con miedo, están viviendo con miedo este confinamiento. ¿Cómo se las convence o cómo se las ayuda a salir de ese miedo, ¿no? Y Lucía, en este sentido, también habla del tema del miedo, el cómo enfocar la búsqueda de empleo y de esta crisis económica, esa salida del
del miedo también, ¿no? En aspectos más de crisis social o económica, y el otro en aspectos más de sentimiento o de miedo al contagio, a la pandemia en sí. Vale, yo creo que las personas mayores, bueno, el pensamiento a veces en las personas mayores se nos va haciendo más rígido, nos resulta más difícil entender cosas, tenemos menos cintura, digamos, psíquica, como para entender nuevos escenarios. Entonces yo creo que las personas mayores, y además si tienden a aislarse mucho, realmente necesitan un esfuerzo extra de acompañamiento y de paciencia y de escucha, de que son las que están en mayor riesgo. O sea, que realmente el que estén más rígidos o más asustados tiene toda la lógica, ¿no? Entonces, pues desde nuevo, desde la paciencia en la transmisión de la información, me parece que es básica para ir a su ritmo y que nos puedan entender y que desde ahí puedan volver a alcanzar una seguridad mínima indispensable para poderse mover, para poder confiar en alguien, porque realmente, bueno, pues están más en precario, tanto a nivel cognitivo a veces, como, no quiero con esto, o sea, en el sentido de que el pensamiento es más rígido, pero también como es que realmente están en un peligro mayor. Entonces ahí en la escucha hay una empatía y hay una necesidad de comunicar con paciencia para ayudar, ¿no? A que puedan tirar también de sus propios recursos, que los tienen y tienen mucha sabiduría acumulada que el resto no tenemos. Entonces, también escuchar a veces y juzgar menos de nuevo el fuera, ¿no? Y respecto a salir a buscar empleo, a tal, pues yo creo que vamos a ir viendo un poco más según se vayan abriendo las cosas, ¿no? O sea, de repente ha desaparecido todo y ahora va a volver a aparecer. Pues entiendo que también desde las decisiones que se tomen se van a tener que abrir o se deberían abrir, ¿no? Ámbitos de trabajo a los que se había renunciado, pues más de sectores primarios, de cosas que se está viendo que hacen falta y que no estaban y que, bueno, pues a lo mejor desde esta situación de menor globalización es la oportunidad para cosas que se estaban haciendo en otro lado, proponernos como proyectos hacer aquí, ¿no? Pero bueno, en la situación entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo, que es muy complicada. Vale, Alberto pone el contrapunto con el tema del humor y nos pregunta, ¿cómo afrontar todo esto con cierto sentido del humor? Las hormonas, serotonina, endorfinas, oxitocina, sustancias ligadas a la felicidad y a la alegría. ¿Qué papel puede jugar el humor y la alimentación natural, que puedan ser como utilizarlos como antidepresivos naturales? Pues mucha, la verdad. O sea, para mí lo que pasa es que es más fácil que estemos en el humor y en la alegría y podamos fluir desde ahí si no nos tenemos que estar sujetando emociones desagradables. Por eso para mí la cara, la cruz, o sea, si las emociones desagradables tenemos que estar constriñéndolas mucho, es difícil que fluyamos en el otro sentido, ¿no? Por eso era como, vamos a acompañar bien las que son difíciles porque eso es lo que nos va a dejar energía disponible para la alegría, para el amor, para estas emociones, ¿no? Entonces, el humor a mí me parece de oro. Siempre que tengamos cuidado con que realmente hay cosas que han sido muy dolorosas y esas tenemos que tener respeto, que no se humille, todo esto, que no se nos cuele por ahí, ¿no? El humor ácido que nos camufle y tal, pero por lo demás, por supuesto, la alegría es de donde tenemos que tirar para la potencia y para todo. Y respecto a las sustancias naturales que aumentan la serotonina, ahí están, ¿no? El triptófano está en el queso, está en el chocolate, hay muchas sustancias y, por supuesto, alimentarnos bien, no tirar mucho de excitantes que nos hacen picos, sino de una buena alimentación. Por supuesto que son cuidados que además creo que es de las cosas con las que se ha conectado ahora, ¿no? Al estar más en casa y menos en lo social, como permitirnos hacer experimentos de qué es lo que me sienta bien realmente, así que Sí, de hecho comentaba que uno de los primeros alimentos que se habían disparado en el consumo era el del chocolate, ¿no? Salía la claro. gente de los supermercados con el chocolate. Bueno, pues Juan Manuel nos pregunta, comenta que han hablado de tres emociones en la fase de la vivienda, pues, por decirlo de alguna forma, para después transformarla en otro. Dice, ¿cómo identificar ese momento de paso entre las emociones? ¿Cómo podemos saber si estamos demasiado tiempo en el miedo, por ejemplo? O porque muchas veces se pueden experimentar esas tres emociones de manera, no voy a decir
contemporáneamente, pero sí de manera consecutiva, ¿no? ¿Cómo gestionar ese paso de Sí. unas a otras? Sí, de hecho es muy frecuente que vengan mezcladas, ¿no? Puedo tener más de una o de otra, pero lo normal en estas situaciones es que haya un poco de todas. ¿Cómo gestionarlas? Pues normalmente hay una que está más arriba que otras, ¿no? Hay veces que lo que necesito es protestar, ser escuchado, que me digan que tienes toda la razón o lo que sea, ¿no? Porque estoy más en la rabia. Hay otras veces que es que estoy como con inquietud, con las manos frías, con la sensación de más de miedo en el cuerpo, no acabo de centrarme en nada, sería más miedo y ahí quizás me viene mejor pedir un abrazo, poder hablar con alguien que me escuche, como algo más que me ayude a sentirme protegida. Otras veces lo que no tengo ganas de nada ni de ver a nadie, lo que quiero es estar en una hacia adentro porque es que estoy como melancólica, ¿no? Y con pesar, como decía, pues estoy más en la tristeza. No se pasa o sea, no es tanto pasar de una a otra, es como que cuando la atiendo, pues lo normal, pues si atiendo la tristeza, lo normal es que luego entre como en una especie de calma que me permite estar en otra cosa, reírme o lo que sea, ¿no? Si me siento escuchado y ya he protestado y yo, ¡ay, qué a gusto me he quedado! Pues normalmente puedo pasar a otra cosa más activa, más potente y con el miedo, pues si me abrazan, si me calmo y tal, pues es más fácil que me quede en el amor o en la empatía, en una cosa más agradable, ¿no? Muy bien. Cristina pregunta sobre los problemas que se han generado en la salud mental de la población en general, que han sido notables: estrés, ansiedad, insomnio. ¿De qué consejos se le podrían dar a las personas con trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, TOC, etcétera, para sobrellevar mejor esta situación tan complicada? Bueno, yo creo que las personas con patología mental realmente tienen un mérito especial, ¿no? Porque ya tienen una invasión interna de emociones habitualmente y esto ha supuesto un plus. Bueno, hay gente, o sea, es verdad que es un colectivo vulnerable y que mucha gente lo ha pasado mal y las urgencias de psiquiatría en los hospitales han aumentado y además se les ha podido atender menos porque no han podido ir a sus dispositivos, muchas veces se les ha atendido por teléfono. Realmente ha sido una situación difícil. También quiero decir que hay gente que ha estado mejor con la situación de confinamiento y es un dato también de cuando a veces lo que enferma es el modo de vida que tenemos, porque hay mucha gente a día de hoy, digamos, medicalizada o psiquiatrizada y esto cuando estadísticamente un tanto por ciento muy alto de la población, que a veces es más del 50% la población que está medicada, está respondiendo así, eso significa que la normalidad es encontrarse mal. Así que tenemos que tener ahí cuidado, ¿no? De la sociedad que tenemos, qué está haciendo de enfermarnos, porque no es desdeñable yo el número de personas a las que atiendo desde hace tiempo que ha mejorado en el confinamiento. Entonces, tampoco pongamos el estigma directamente, escuchemos a la persona para ver si está mejor o peor con lo que le ha pasado. Pero la gente que ha empeorado, por ejemplo, es verdad que mucha gente con TOC, con manías de limpieza, lo ha pasado fatal porque esto aumenta, ¿no? O gente con paranoias que ya a veces le parece el mundo es marciano, pues esta vez que hemos estado en esta realidad tan rara para todos, ¿no? Pues ha sido muy difícil decir, ahora me vas a decir que no pasa nada, pues porque, ¿no? O sea, que hay gente que sí que los trastornos de la conducta alimentaria, metidos hasta tantas horas con los espejos, con la comida como unas únicas interrupciones del devenir del día, lo han pasado mal. Y bueno, pues habrá que hacer un esfuerzo ahora por ayudarles a reconocer su esfuerzo, a reconocer su dificultad y a que vuelvan a recibir ayuda, ¿no? Para poder estabilizarse de nuevo, porque realmente tiene mucho mérito, ¿no? Ha sido más difícil para algunas personas. Muy bien, Concepción ahonda en algo que preguntábamos antes, que comentamos antes sobre el tema de las redes sociales, WhatsApp, las videoconferencias. ¿Cómo pueden suplir el contacto físico presencial? ¿Hasta qué punto nos pueden afectar? Vale. Primero que no creo que, o sea, no es que no vayamos a volver a tener contacto físico nunca, ¿no? Yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo de conectar con el otro, como os decía antes, y lo que pasa es que tenemos que hacer el esfuerzo de aprender vías nuevas, ¿no? Nosotros hemos estado atendiendo, haciendo psicoterapia, que es un acompañamiento fino y como muy íntimo,
con videoconferencia y la realidad es que se puede conectar mucho. Ahora hay que hacer un ejercicio fuerte de ponerte en el lugar del otro, de realmente entregarte al contacto, a enterarte de qué hay al otro lado. Y a veces nos enteramos más que cuando rápidamente damos un abrazo y dejamos de escuchar. Entonces, ¿eso suple la necesidad de contacto físico? No, no, no. Necesitamos contacto físico. Poco a poco lo iremos teniendo con los más cercanos o así. Ahora, ¿necesitamos muchos abrazos de mucha gente? No, tampoco es verdad, ¿no? Entonces, vamos a buscar no fragilizarnos y no pensar que sin abrazos no voy a poder nada, ¿no? A lo mejor tenemos que usar otras cosas además. Entonces vamos a buscarlas creativamente. No nos quedemos en como no tengo esto, ya no puedo estar bien. Yo creo que no, que podemos estar bien. Muy bien, y esto lo uno con la última pregunta de Santi, que pregunta sobre la asistencia psicológica en la residencia de ancianos. Cómo está siendo un factor clave este para superar la crisis. Hay muchas personas que sabemos que ahí es donde más ha afectado el COVID, pero hay muchas personas que siguen estando en residencia y no pueden sentir la visita, no pueden tener la visita de sus seres queridos o personas mayores que viven solas y no pueden tener a sus nietos, a sus hijos o a sus familiares cerca. Eh, ¿Cómo? La pregunta es si se está valorando si se agrava el daño cognitivo en mayores por la ausencia de contacto físico en familiares, si se tiene alguna constancia, si no estamos, digamos, en la medida en que le estemos sometiendo a ese aislamiento familiar, se puede estar agravando esto. Y la cuestión que me planteo yo también es, en ese sentido, ¿cómo se puede ver precisamente esto afectado? Presumiendo un pico, un rebrote de la pandemia allá por otoño, como dicen los epidemiólogos, los expertos en la materia, ¿qué premisas o qué salvaguardas se podrían poner para aliviar estos efectos que se presuponen inicialmente negativos? Seguro, en cognitivo, seguro seguro que ha seguro Perdona, han Eva, dejado no de sé. tener. No, Sí, se ve que se ha ido un poquito la conexión. No sé si lo puede. sí, Y sí, a ver si no se ha ido un ahora. poco la imagen. Sí, ¿me veis bien ahora? ¿Vuelve? Eh, ¿Vuelve bien? no, pero te escuché mejor. No se te ve, pero te Vale, escuché mejor. vale. Dime. Si se me escucha, yo entiendo que el sistema, a ver si ahora se me puede volver a ver. Sí, ¿Sí? ¿Vale? de Pero me momento, digo- ahora ya se te ve otra vez. Sí. Vale, bueno, decía que no sé si se están haciendo estudios para evaluar el deterioro cognitivo, cuánto ha empeorado, pero seguro que ha empeorado. O sea, seguro que ha empeorado. Seguro que el hecho de dejar de ver a seres queridos ha hecho que muchas personas que ya tenían una conexión difícil con la realidad la hayan perdido más, hayan perdido memoria y hayan perdido también energía vital. Seguro que personas que no estaban todavía enfermando se han puesto peor. O sea, como que en la gente que ha fallecido en las residencias, seguro que también han aumentado un poco los que han fallecido por deterioro, por abandono, porque se han ido de la realidad, ¿no? Entonces, por supuesto que es un tema. Yo lo que espero de cara a si hubiera rebrotes es que sepamos más cuál es el riesgo real de la cercanía y que se pongan medios para que familiares puedan, con medios de protección o lo que sea, acercarse. Leía de un hospital, no me acuerdo en qué UCI había sido, de un jefe de UCI que había dicho que una medicina en la que no se podían acercar los familiares no tenía sentido, ¿no? En que la gente no podía estar acompañada cuando estaba enferma. Entonces yo creo que la medida de que nadie fuera fue necesaria por las circunstancias, pero creo que de cara a una segunda oleada y si lo hubiera, estando más preparados, creo que este factor probablemente no va a ser tan rígido, el de
que no se pueda acompañar a gente que necesita ser acompañada, porque eso redunda en una mayor salud también, en una mayor supervivencia, eso se sabe, ¿no? Entonces, creo que una vez que no nos pille el toro con esto, entiendo que es probable que sí que se permitan medidas en las que los familiares se puedan proteger del contagio, igual que otras personas, y pueda favorecerse en este sentido el contacto sin contagio. Entiendo que algo de ese estilo se irá diseñando y que se flexibilizará. Estupendo. Y ya para terminar, Eva, y agradeciéndote nuevamente tu intervención y todas tus respuestas, ¿crees que habremos aprendido, crees que aprenderemos o habremos aprendido cuando termine todo esto emocionalmente? Ojalá, ojalá, yo creo que al menos una parte, o al menos yo lo he aprendido, me gusta aprenderlo, ojalá, por un lado, darnos cuenta de que cuando quitamos cosas de encima, realmente nos queremos bastante. Quiere decir que hay un fondo de cosas importantes que vuelve a ponerse en primer plano y que ojalá no lo perdamos, porque como van a llegar cosas difíciles, ¿no? Que no perdamos esta red de solidaridad y ojalá aprendamos que acompañados se hacen mejor las cosas. Y yo creo que este ejercicio de yo me meto en mi casa, pero tú te metes en la tuya y tú lo haces por ti, pero también por mí, y yo lo hago por mí, pero lo hago también por ti, es un movimiento que reivindico como de mucho valor. O sea, que no es una desconexión, que es todo lo contrario, que estamos haciendo algo entre todos, que es una red y que es una conexión. Y ojalá no perdamos el foco de ahí, ¿no? Y no nos vayamos a la sensación de que me tengo que elegir a mí porque tú te vas a elegir a ti, ¿no? Que permanezcamos. Entiendo, pues de verdad espero que se puedan poner en marcha y verificar muchas de las cosas que nos dices, pues además me han parecido interesantísimas y seguro que nos ayudarán si todos lo aplicamos poquito a poco dentro de nuestro ámbito de influencia a construir una sociedad mejor y a ser mejor personas también. Muchísimas gracias, Eva, de verdad ha sido Muchísimas un placer gracias a tenerte ti. en este webinar y seguro que nos vemos próximamente. Esperemos que sea en un ambiente presencial y te pueda saludar personalmente. Muy bien. Gracias a todos los asistentes. En el chat se va a dejar una encuesta de satisfacción para que todos los que han participado puedan dejar ahí sus opiniones, que nos vaya seguro a ayudar mucho en nuestra mejora interna. Gracias a todos por su asistencia, gracias de nuevo, Eva, y hasta un Gracias próximo a vos. webinar. Muchísimas Adiós, gracias a vosotros y gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Un abrazo. buenas tardes a todos. Adiós. Adiós.